Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva transmisión. Hoy vamos a continuar con la lectura de la introducción. Estamos viendo al tratado del Tai Chi Chuan que cuenta la historia del inmortal Chan San Feng, traducido por Stuart Olson. Es interesante conocer la historia de estos personajes, no solamente en particular por la importancia de Chan San Feng, sino que tiene muchas similitudes con otras historias de estos personajes como llamados inmortales taoístas. La figura de inmortal es parecido o equivalente, podríamos decir, a la de un santo o un ser ascendido. Siempre hablamos de que se trata en la cultura taoísta de la inmortalidad del espíritu, pero en el folclore, en la cultura china, todos estos personajes comparten algunas características similares. Y esto lo vamos a descubrir personificado en este caso en la historia de Chan San Feng. Entonces, yendo al texto, dice: probablemente ninguna figura en la antigua tradición taoísta es tan enigmática y difícil de rastrear como Chan San Feng. Ningún dato histórico puede probar la afirmación de que él creó lo que se conoce popularmente como Tai Chi Chuan, o que alguna vez escribió algo concerniente al taoísmo o al Tai Chi Chuan. Sin embargo, hay figuras en la historia china durante la dinastía Song que coinciden con algunos de los criterios de este inmortal popular, pero nada tan sustancial y evidente como para señalarlo realmente. A pesar de la falta de evidencia histórica de su persona, todavía existe una abundancia de textos taoístas atribuidos a él, y desconsiderando las numerosas leyendas escritas sobre este inmortal taoísta, tampoco hay razón para no afirmarlo, como la tradición taoísta lo ha presentado. De hecho, representa en muchos aspectos el ideal taoísta del escurridizo pícaro ermitaño, inmortal errante en las nubes, representado en gran parte de la literatura y el folclore chino. Es decir, estas características de esta persona difícil de ubicar, que no se sabe si realmente existió o no, que no tiene una ubicación fija, que no tiene un nombre establecido, él fue cambiando de nombre a lo largo de su vida, es un patrón que se repite en varias figuras del folclore taoísta chino. Y también hay una cuestión que no está expresada acá en el texto, pero sí respecto de las virtudes que se proclaman. Eso está también en el Tao Te Ching, la idea de no reclamar posesión por lo que se hace. Es decir, si bien puede haber creado estos textos, estos documentos, esta enseñanza, es muy común que estos sabios taoístas no reclamaran autoría, simplemente lo hacían y lo entregaban. Entonces, sus seguidores o sus discípulos en generaciones posteriores eran quienes le atribuían la creación de estos textos también. Respecto de la creación del Tai Chi Chuan, cuenta la leyenda que Zhang se dio cuenta por primera vez de la existencia del Tai Chi Chuan tras ver luchar a un pájaro y una serpiente. Se cuenta que Zhang estaba meditando en su cabaña de la montaña Wudang cuando oyó a una urraca atacando a una serpiente. Observó atentamente cómo la serpiente cedía y contraatacaba con los movimientos del ave. Si la urraca intentaba agarrar la cola de la serpiente, ésta contraatacaba con la cabeza. Si su cabeza era atacada, la serpiente contraatacaba con la cola. Del mismo modo, cuando el centro del cuerpo de la serpiente era atacado, tanto su cabeza como su cola respondían. Esta es la historia, ya la hemos mencionado anteriormente, pero es como la historia legendaria clásica. Chang debió de pensar que esto era realmente inteligente y por ello creyó que en lugar de utilizar los movimientos duros e inflexibles del Kung Fu Shaolin, el arte marcial del Tai Chi Chuan debería centrarse en los aspectos flexibles, suaves y dúctiles del estilo de la serpiente, los movimientos ligeros, ágiles y cambiantes del dragón, los rasgos intensamente concentrados, ágiles y poderosos del tigre, la energía exacta, tranquila y expansiva de la grulla, y ser tan ligero y ágil y oculto como el leopardo. Acá también está esto de los sistemas de Kung Fu y Qigong, también hay basados en los movimientos de los animales. Hay muchos sistemas basados en movimientos de animales, también en Xingyi, bueno, en distintas disciplinas, pero la idea es aprender de la naturaleza y tratar de llevar eso a las disciplinas de lo humano. Además de la historia de Chang observando al pájaro y la serpiente que le llevó a inventar el Tai Chi Chuan, otra historia cuenta otro descubrimiento que hizo
mientras vivía en su famosa cabaña de meditación en la montaña Wudang. Wudang es clásica montaña de templo taoísta. Esta historia cuenta que una tarde salió a practicar su Tai Chi Chuan. Cuando empezó a hacer repetidamente los movimientos de paso atrás y ahuyentar al mono, que sería esto como un retroceso y un empuje al mismo tiempo, como limpiando también el brazo, descubrió que cuando mantenía las nalgas abiertas y relajadas, es decir, la zona de la cintura y la parte baja relajada, su chi subía por la columna vertebral hasta el cerebro. Así que siguió practicando este método noche tras noche hasta que finalmente alcanzó la inmortalidad. Es esta la historia que elevó el Tai Chi Chuan de ser solo un método para la salud y la autodefensa a un método de trabajo de alquimia interna. Alquimia interna, recordemos, tiene que ver con los procesos de transmutación de elementos, en este caso internos, por medio de una práctica específica, en este caso atribuida al Tai Chi Chuan. Está hablando, yo creo, para ser más preciso, de elevar la energía del Dantien inferior y hacerla subir. Es como a veces parecido a lo que le llaman el ascenso también de la energía Kundalini en otras tradiciones, hacer subir la energía del Dantien inferior, de nuestra gran reserva energética, por la columna y nutrir el Dantien superior, que sería el cerebro, como está indicado acá. De la historia de Chang practicando los movimientos de retroceder y ahuyentar el mono, es obvio que las 8 operaciones se practicaban originalmente como movimientos y gestos separados. Estos serían como movimientos básicos parecidos a la forma Tai Chi Chuan de 8 movimientos, como las katas en karate, y la repetición de cada movimiento individual se realizaba de acuerdo con las 5 actividades. Esto es importante porque se presta a la idea de que el Tai Chi Chuan como estilo de movimientos conectados fue creado después de la era de Chang y posiblemente no hasta la época de Wang Chongyue. Sería esto casi 200 años después, otra de las figuras a las que se le atribuye la creación del Tai Chi Chuan. Si bien acá lo que nos está diciendo es que Chan Sanfeng toma elementos del Kung Fu Shaolin, los adapta en función de los movimientos de los animales y se practicaban como movimientos separados, no quizá de la forma que se practican hoy en día de series de movimientos concatenados como lo que son las formas de Tai Chi Chuan, ese combate simulado que está en la práctica del Tai Chi Chuan tan difundido. No está claro cómo Chang creó realmente el Tai Chi Chuan, más allá de las percepciones que experimentó al observar el pájaro y la serpiente. Pero se cree que ya conocía o había aprendido Kung Fu Shaolin, concretamente los ejercicios de los 5 animales del tigre, el dragón, la serpiente, el leopardo y la grulla. Se conjetura que tomó los principios de las formas de dragón y serpiente, lo cual es muy probable porque muchos de los nombres de las posturas del Tai Chi Chuan coinciden con los nombres de las posturas del Kung Fu Shaolin, y así añadió las teorías del libro de los cambios, el I Ching, sobre el yin y el yang, y las técnicas de respiración taoístas de dirigir y guiar la respiración, o Taoyin. Es decir, dentro de la práctica del Tai Chi Chuan toma elementos de las artes marciales, suma algunos principios filosóficos o teorías energéticas, podríamos pensar, del I Ching, y le suma también la guía y la conducción de la respiración del Taoyin, que a veces se practica como Qigong, pero sería guiar la energía. La respiración es una forma también de energía. Guiar la energía a través de la intención, la mente y la respiración. En esencia, creó una forma física de expresión de la filosofía taoísta o filosofía taoísta en movimiento, o posiblemente, mejor dicho, creó la alquimia interna en movimiento. Durante muchos años de estudio de las enseñanzas atribuidas a Chan Sanfeng, se ha vuelto vívidamente claro que la evidencia histórica real de este inmortal taoísta es en su mayor parte poco importante, ya que son los mitos de Chang los que son tan inspiradores para los cultivadores taoístas. Por lo tanto, aceptar su existencia no es tan importante como aceptar y aplicar las enseñanzas que se le atribuyen. Bien, esto es entonces una breve introducción a la historia de Chan Sanfeng, profundizando un poco más sobre la creación del Tai Chi Chuan. Si están interesados en la práctica del Tai Chi Chuan, estamos dando clases de Tai Chi Chuan estilo Yang. También vamos a empezar con un curso de simbolismo y numerología del I Ching, aparte de los que ya están disponibles en el canal.
Y por supuesto siempre estamos con la formación en Qigong para la salud, que es otra forma de práctica, en este caso para el mantenimiento y el logro de la longevidad, además de las otras formaciones de medicina china. Así que gracias por estar presente, escuchar y compartir. Para más información sobre los cursos, se comunican y les digo cómo acceder a ese contenido.